1944, el Servicio Secreto de Estados Unidos elaboró retratos mostrando cómo Adolf Hitler podría disfrazarse para escapar tras la guerra. Lo representaron con distintos peinados, sin bigote, con barba o incluso con gafas, intentando imaginar todas las formas posibles en que podría ocultarse. Estas imágenes reflejan el pánico real de que el dictador pudiera evadir la justicia. Una extraña mezcla entre paranoia, estrategia y arte que hoy parece salida de una película de espías. En 1995, una cámara oculta capturó una de las imágenes más desgarradoras del siglo. Niños en un orfanato chino atados a sillas con agujeros, incapaces de moverse. La escena formaba parte de un documental clandestino que denunciaba el abandono sistemático de niñas y niños con discapacidades durante la política del hijo único. Cada mirada perdida contaba una historia que el gobierno quería borrar. Aquellas fotos, tomadas en secreto, se convirtieron en un símbolo de las vidas silenciadas por el control estatal. Tomada en secreto en las calles de Oslo en la década de 1890, esta fotografía captura un instante de la vida cotidiana antes de que Noruega se modernizara. Los rostros serios, las ropas pesadas y el suelo empedrado nos devuelven a una época en que ser fotografiado aún era un evento extraño. La cámara, oculta entre la multitud, logró inmortalizar un momento auténtico y sin poses. Es una ventana directa al pasado, donde cada sombra y mirada parecen susurrar historias olvidadas. A comienzos de la década de 1940, Joseph Stalin posó para una fotografía privada que rara vez se mostró al público. Lejos del líder implacable que dominaba la Unión Soviética, aquí se percibe una calma inquietante, casi humana. Su expresión, entre el control y el cansancio, refleja el peso de un hombre que gobernaba con miedo y propaganda. Esta imagen íntima expone el contraste entre el mito del dictador y la fragilidad detrás del poder absoluto. En 1899, el matemático y astrofísico Carl Stormer se convirtió en uno de los primeros fotógrafos callejeros del mundo al usar una cámara oculta en su chaleco. Con ella, capturó imágenes espontáneas frente al Parlamento noruego sin que nadie notara su presencia. Esta foto, tomada en secreto, muestra a peatones sorprendidos, curiosos o completamente ajenos al lente invisible. Es un retrato genuino de la vida urbana de finales del siglo XIX, visto a través de los ojos de un científico convertido en espía accidental. Entre 1978 y 1986, en los cielos secretos del Área 51, volaba una máquina que casi nadie sabía que existía, el Tacit Blue. Este extraño avión, con forma curva y siniestra, fue un experimento de sigilo desarrollado por Northrop Grumman bajo total confidencialidad. Su misión, probar tecnologías que harían posible a los aviones invisibles al radar. Recién en 1996, la CIA reveló su existencia, confirmando que la ciencia ficción ya era una realidad décadas antes. En 1944, durante la ocupación nazi en Ámsterdam, el fotógrafo Charles Breyer arriesgó su vida para capturar esta imagen. En la foto puede verse su propia sombra mientras tomaba en secreto una base alemana, ocultando la cámara dentro de las alforjas de su bicicleta. Cada disparo del obturador era un acto de resistencia y valentía bajo la vigilancia constante del enemigo. Su sombra quedó grabada como símbolo de aquellos que lucharon con la verdad y la imagen en lugar de las armas. En 1911, Joseph Stalin fue arrestado por la Okhrana, la temida policía secreta del Imperio Ruso, y esta foto captura su mugshot antes de convertirse en el líder soviético más temido. Su mirada firme y desafiante ya dejaba entrever la determinación que lo llevaría al poder absoluto. Esta imagen rara ofrece un vistazo inquietante a un hombre en sus primeros años de lucha revolucionaria. Es un recordatorio de cómo la historia puede registrar a los futuros titanes en momentos de aparente vulnerabilidad. En la década de 1930, esta es la única imagen sobreviviente que muestra juntos a los jefes más letales de la policía secreta soviética, Lavrentiy Beria y Nikolai Yezhov. Yezhov fue el arquitecto del Gran Terror de 1936-38, y su brutal sucesor, Beria, supuestamente lo asesinó al asumir el cargo. La fotografía captura un momento efímero entre dos figuras envueltas en paranoia, traición y violencia extrema. Cada mirada y gesto parecen contener siglos de miedo y poder concentrados en un solo instante.
En noviembre de 1952, esta es la última fotografía conocida de Vladimir Žižka, diplomático rumano, ensayista y sacerdote birritual, ortodoxo y católico. Tomada desde su expediente de la policía secreta, la imagen refleja la fragilidad de un hombre que soportó 2 años de tortura en la penitenciaría de Jihlava antes de morir. Su rostro transmite tanto sufrimiento como dignidad, recordando la brutalidad de los regímenes totalitarios. Esta foto es un testimonio silencioso de coraje, fe y resistencia frente a la opresión. En la Primera Guerra Mundial, unos soldados alemanes posan en un refugio de trinchera, rodeados de recuerdos de casa. En las paredes se ven fotos, incluyendo la de una mujer, símbolo de cariño y esperanza. La escena refleja la humanidad que persistía, aún en medio del caos y el peligro constante. Cada mirada y objeto nos acerca a la vida cotidiana detrás del frente de batalla. El 29 de octubre de 1994, agentes del servicio secreto se enfrentaron con Francisco Martín Durán frente a la Casa Blanca después de que disparara su rifle semiautomático SKS chino. La fotografía captura el momento exacto de la lucha, mostrando la rapidez y valentía de los agentes para evitar una tragedia. Cada gesto refleja la tensión y el peligro de aquel día en la capital de Estados Unidos. Es un instante de heroísmo cotidiano inmortalizado por la cámara de AP Photo/Félix Castillo Jr. En 1979, durante los primeros días de la revolución iraní, un manifestante en Teherán se cubre con fotografías de quienes fueron asesinados por la policía secreta del Shah, la Savak. Cada imagen representa vidas perdidas y la memoria colectiva de la represión. La fotografía captura la mezcla de dolor, protesta y determinación que recorría las calles de la ciudad. Es un retrato potente de la resistencia y la historia viva de un pueblo en revolución. En 1951, en Lituania, esta fotografía capturó en secreto el desgarrador instante en que familias eran deportadas de sus hogares hacia Siberia. Los rostros reflejan miedo, confusión y la incertidumbre de un destino impuesto por la fuerza. Cada maleta y gesto cuenta la historia de vidas arrancadas sin aviso. Es un testimonio silencioso del sufrimiento y la resistencia frente a la opresión de los regímenes totalitarios. En el día de la inauguración de 1969, un agente del servicio secreto se agacha mientras la limusina del presidente Richard Nixon es atacada con piedras y botellas camino al estrado cerca de la Casa Blanca. La fotografía captura la tensión y el peligro de ese momento histórico, mostrando la vulnerabilidad incluso en actos protocolarios. Cada gesto de la gente refleja años de entrenamiento enfrentando situaciones imprevisibles. Es un instante donde la seguridad y la historia se entrelazan frente a las cámaras. En 1960, Otto Frank, único sobreviviente de su familia durante el Holocausto, regresó al ático del anexo secreto donde se escondieron de los nazis. La fotografía captura su mirada cargada de memoria, tristeza y resiliencia mientras recorre el lugar que marcó su vida para siempre. Cada rincón del espacio evoca las historias de miedo, esperanza y pérdida que vivieron allí. Es un retrato íntimo de un hombre confrontando el pasado y preservando la memoria de su familia. En 1890, Carl Stormer fue pionero de la fotografía callejera, capturando momentos espontáneos en las calles de Oslo. Sus imágenes revelan la vida cotidiana de la ciudad con naturalidad, desde peatones desprevenidos hasta escenas comunes que hoy parecen históricas. La técnica de Stormer mostraba la belleza de lo cotidiano, sin poses ni preparativos. Cada foto es una ventana al pasado, donde la ciudad y sus habitantes cobran vida ante el lente invisible. En 1897, se capturó una de las pocas fotografías conocidas de la reina británica Victoria, sonriendo. A pesar de su fama de monarca seria y rígida, quienes la conocían de cerca aseguraban que tenía un agudo sentido del humor. La imagen rompe con la percepción pública y muestra un momento de humanidad detrás de la corona. Cada línea de su rostro refleja tanto autoridad como la calidez que pocas veces se veía en la historia oficial. En 1945, durante la feroz campaña de Okinawa, el soldado John W. Emmons y un compañero de la Sexta División de Marines disfrutan de un merecido descanso. La fotografía tomada por el cabo R.G. West captura un instante de tranquilidad en medio del caos de la guerra. Sus posturas relajadas muestran la necesidad humana de recuperación, incluso en el frente más peligroso. Es un momento íntimo que recuerda que detrás de cada uniforme
hay personas con sueños y cansancio real. En 1944, se tomó una de las últimas fotografías de Theodore Roosevelt Jr., quien fallecería de un ataque al corazón ese mismo día. A pesar de sufrir artritis y dolores en el pecho, desde el día D, mantuvo su condición en secreto para no ser separado de sus hombres en la 4ª División de Infantería. La imagen refleja la determinación y el sacrificio de un líder dispuesto a anteponer el deber a su propia salud. Cada rasgo de su rostro transmite coraje, responsabilidad y el peso de la guerra. En la década de 1860, George Washington Bickley, espía confederado, posó para esta fotografía histórica. Fue fundador de los Knights of the Golden Circle, una sociedad secreta proesclavista que buscaba expandir el sur de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. La organización se convirtió en un antecedente de grupos posteriores como el KKK, reflejando ideologías de supremacía y conspiración. La imagen captura a un hombre envuelto en ambición, secreto y la controversia de su tiempo. El 22 de noviembre de 1963, Robert Croft, originario de Wyoming, capturó esta fotografía momentos antes del asesinato del presidente John F. Kennedy. La imagen muestra la atmósfera festiva y expectante en Dallas, poco antes de que la tragedia cambiara la historia de Estados Unidos. Cada rostro y gesto en la foto refleja la normalidad de un día que terminaría marcado por el dolor y la conmoción nacional. Es un instante congelado justo antes de que ocurriera un evento que nadie olvidaría. En 1943, estas fotografías capturan la tranquila vida cotidiana en Crimea, mostrando calles, hogares y personas en su rutina antes de la tragedia que se avecinaba. Cada escena refleja normalidad y comunidad en un lugar que pocos documentaron con tanta cercanía. Exactamente un año después, el pueblo tártaro de Crimea sería deportado, cambiando para siempre la región y sus habitantes. Las imágenes se convierten en un testimonio silencioso de una vida que estaba a punto de desaparecer. El 1 de octubre de 1940, Claude P. Dedloff capturó la icónica fotografía Wait for Me, Daddy, mostrando a un niño corriendo hacia su padre mientras éste marchaba con soldados canadienses rumbo a la Segunda Guerra Mundial. La imagen transmite la inocencia, el amor familiar y la tensión de un mundo al borde del conflicto global. Cada detalle, desde la expresión del niño hasta la marcha disciplinada, refleja la mezcla de esperanza y temor de la época. Es un instante que encapsula la humanidad frente a la guerra. En junio de 1940, 9 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, niños en una escuela infantil de Inglaterra posan con máscaras antigás como parte de los preparativos ante posibles ataques aéreos. La imagen refleja la tensión y el miedo que incluso los más pequeños debían enfrentar en tiempos de guerra. Cada máscara y uniforme infantil transmite la mezcla de inocencia y supervivencia. Es un retrato impactante de cómo la guerra infiltraba la vida cotidiana desde la infancia. A principios de 1900, 11th Avenue en Nueva York estaba dominada por trenes de carga que recorrían la ciudad entre calles y edificios. La fotografía muestra el bullicio y el movimiento constante de la vida urbana en plena era industrial. Cada vía y vagón refleja el crecimiento económico y la transformación de la ciudad. Es un vistazo único a un Nueva York lleno de humo, acero y actividad humana. En 1918, durante la pandemia de influenza, un policía en San Francisco reprende a un hombre por no llevar máscara en público. La imagen refleja las estrictas medidas de salud y la preocupación de la sociedad por contener la enfermedad. Cada gesto del oficial y del ciudadano muestra la tensión entre la autoridad y la vida cotidiana. Es un testimonio visual de cómo la pandemia afectaba incluso los aspectos más simples de la vida diaria. En 1975, esta fotografía secreta capturó a Walter Kutschmann, exoficial de las SS alemanas, mientras se escondía en Argentina. Responsable de masacres de judíos y maestros polacos en Galicia durante la Segunda Guerra Mundial,
Su paradero fue revelado por el periodista argentino Alfredo Serra. La imagen muestra a un hombre marcado por su pasado criminal y la impunidad que buscaba en el exilio. Es un testimonio inquietante de cómo los responsables de horrores históricos intentaron escapar de la justicia. En 1911, Joseph Stalin, futuro líder de la Unión Soviética, fue arrestado por la policía secreta del zar debido a sus actividades revolucionarias. Esta fotografía tipo mugshot captura a un hombre joven, aún en los comienzos de su vida política, con una mirada seria y desafiante. Cada rasgo refleja la determinación que más tarde lo llevaría al poder absoluto. Es un registro temprano de un personaje que cambiaría la historia mundial. En 1944, un soldado estadounidense vigilaba la entrada de Shangri-La, o Camp David, durante una estancia del presidente Franklin D. Roosevelt, cuyo deterioro de salud se mantenía en secreto. La fotografía muestra la discreción y la seguridad alrededor de un líder cuya vida estaba marcada por la guerra y la política. Cada gesto del guardia refleja la importancia de proteger tanto al hombre como al cargo. Es un instante que revela el trasfondo humano detrás de decisiones históricas cruciales. En la década de 1980, esta supuesta fotografía muestra a Alois Brunner, ex criminal de guerra nazi y mano derecha de Adolf Eichmann, viviendo oculto en Siria. Tras la Segunda Guerra Mundial, Brunner colaboró durante más de 30 años con el régimen de Hafez al-Assad, asesorando en inteligencia, interrogatorios y tortura. La imagen refleja la impunidad que disfrutó tras huir, así como el legado oscuro de su pasado. Es un testimonio inquietante de cómo algunos responsables de horrores históricos lograron evadir la justicia. En 1949, un joven de 21 años, Stanley Kubrick, se tomó esta selfie, mostrando a un futuro maestro del cine en sus primeros años. La imagen captura la curiosidad y el espíritu creativo que más tarde lo llevarían a revolucionar la industria cinematográfica. Cada gesto y expresión refleja la pasión de un joven decidido a contar historias únicas. Es un vistazo íntimo a la juventud de uno de los directores más influyentes de la historia. El 30 de abril de 1945, la fotógrafa de guerra Lee Miller documentó el apartamento de Adolf Hitler en Múnich, capturando la evidencia tangible del final del Tercer Reich. La imagen refleja el contraste entre la opulencia del lugar y la inminente caída del dictador. Cada objeto y detalle en la foto cuenta la historia de una época marcada por destrucción y caos. Es un testimonio visual del trabajo valiente de quienes... En 1938, Sergei Korolev, ingeniero soviético-ucraniano y futuro cerebro detrás del primer vuelo espacial humano, fue arrestado por la policía secreta de Stalin. Su mugshot refleja un hombre marcado por el sufrimiento tras ser golpeado y encarcelado por el NKVD hasta 1944. A pesar de estos años de abuso, Korolev sobrevivió y se convirtió en una figura clave en la exploración espacial. La foto captura el contraste entre la vulnerabilidad humana y la grandeza de su legado futuro. El 5 de marzo de 1953, Lavrenti Beria, conocido como el arquitecto del miedo y jefe de la policía secreta de Stalin, aparece junto al propio Joseph Stalin. La fotografía refleja la concentración del poder y el terror que ambos ejercían sobre la Unión Soviética. Cada gesto y expresión transmiten la tensión y la opresión de un régimen marcado por la vigilancia y la represión. Es un instante histórico que captura la intimidad de quienes controlaban la vida y la muerte de millones. En la década de 1950, el mercado de camellos en Trípoli, Libia, bullía con actividad mientras comerciantes y compradores se movían entre animales y mercancías. Esta fotografía a color original captura la vibrante vida cotidiana, los colores de los atuendos y la interacción humana en un mercado tradicional. Cada gesto y expresión refleja comercio, cultura y tradición en pleno norte de África. Es un vistazo auténtico a un lugar y tiempo donde la historia y la vida diaria se entrelazaban. En el Stanley Civil Internment Camp de Hong Kong, Douglas William Waterton dejó esta inscripción en la pared de su celda mientras estaba prisionero. Fue ejecutado el 29 de octubre de 1943 por operar una radio secreta durante la ocupación japonesa. La fotografía, probablemente tomada tras la liberación en 1945, captura un mensaje de resistencia y valentía. Cada palabra en la pared es un testimonio del coraje frente a la opresión y la guerra.
En 1950, en Los Ángeles, California, el soldado Private Robert Moy se inclina desde un tren para despedirse de su esposa antes de partir a la guerra de Corea. La fotografía captura un instante cargado de emoción, amor e incertidumbre de la separación. Cada gesto refleja el sacrificio personal y familiar que la guerra exigía. Es un momento íntimo que humaniza los grandes conflictos históricos a través de una simple despedida. En la década de 1970, los Tonton Macoutes de Haití actuaban como escuadrones de la muerte bajo la dinastía Duvalier. Nombrados por un boogeyman folclórico, mezclaban uniformes de mezclilla con rituales de vudú para aterrorizar a la población. La fotografía muestra su presencia intimidante y el clima de furor que imponían. Cada gesto y atuendo refleja el control brutal de un régimen que gobernaba mediante el terror. En 1934, un periódico destacó las chabolas de Limehouse, en Londres, mostrando la dura vida de quienes habitaban esos barrios olvidados. La fotografía refleja calles estrechas, viviendas precarias y la lucha cotidiana por sobrevivir en la ciudad industrial. Cada imagen transmite la pobreza, el hacinamiento y las difíciles condiciones sanitarias de la época. Es un testimonio visual de una Londres que coexistía con el progreso, pero que también escondía grandes desigualdades. En mayo de 1945, esta fotografía muestra a civiles alemanes étnicos en Checoslovaquia siendo reunidos en el cine Borislavka antes de ser ejecutados. La imagen captura un momento de tensión extrema y miedo, reflejando la brutalidad de la violencia posguerra. Cada rostro y gesto transmite la desesperación de personas atrapadas en circunstancias trágicas e inevitables. Es un testimonio sombrío de los horrores que siguieron al fin del conflicto en Europa. En 1936, esta fotografía muestra a Adolf Hitler en el Berghof, su residencia en los Alpes bávaros, capturado por su fotógrafo oficial, Heinrich Hoffmann. La imagen revela al dictador en un ambiente privado, lejos de los discursos y la propaganda pública. Cada gesto y expresión ofrece un vistazo inquietante a la vida personal de un hombre cuyo poder marcaría la historia mundial. La foto, ahora restaurada y colorizada, humaniza a un personaje que fue responsable de horrores indescriptibles. Si quieres descubrir más imágenes históricas raras y fascinantes que revelan secretos del pasado, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de la historia. A principios del siglo XX, inmigrantes llegaban a Ellis Island, Nueva York, para ser examinados y procesados antes de ingresar a Estados Unidos. La fotografía muestra la mezcla de esperanza, nervios y ansiedad en los rostros de quienes buscaban una nueva vida. Cada maleta y expresión refleja sueños de oportunidades y la incertidumbre de lo desconocido. Es un testimonio visual de la experiencia humana detrás de la migración masiva hacia América. En 1945, durante la batalla de Iwo Jima, un marine estadounidense ofrece un cigarrillo a un soldado japonés parcialmente enterrado en la arena. La imagen captura un instante inesperado de humanidad en medio de la brutalidad de la guerra. Cada gesto refleja compasión y respeto, aún entre enemigos. Es un recordatorio poderoso de los momentos de conexión humana que pueden surgir en circunstancias extremas. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes capturaron a un joven soldado ruso en el frente oriental. La fotografía refleja el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad de los combatientes en medio del conflicto más devastador de la época. Cada expresión y gesto transmite la dureza y brutalidad de la guerra. Es un testimonio visual de cómo la juventud se vio arrastrada a los horrores del enfrentamiento global. En 1970, el paracaidista estadounidense James Speed Hensinger se tomó este autorretrato mientras servía en Vietnam. La imagen captura la realidad cotidiana de un soldado en medio de un conflicto intenso y prolongado. Cada rasgo en su rostro refleja la tensión, el cansancio y la resiliencia necesarias para sobrevivir en la guerra. Es un vistazo íntimo a la vida de quienes enfrentaron los desafíos físicos y emocionales del frente vietnamita. En diciembre de 1970, Elvis Presley se reunió en secreto con el presidente Richard Nixon para convertirse en agente federal sin destino en la guerra contra las drogas. La fotografía captura un encuentro inusual entre la cultura pop y la política estadounidense. Cada gesto refleja la extraña mezcla de poder, fama y ambición personal
que definió este momento. Es un instante histórico que combina la celebridad con la autoridad gubernamental de manera inesperada. A principios del siglo XX, esta es una de las pocas fotografías conocidas de Joseph Stalin usando corbata, tomada poco antes de ser exiliado por participar en manifestaciones laborales. La imagen muestra a un joven revolucionario en sus primeros años, aún antes de alcanzar el poder absoluto en la Unión Soviética. Cada detalle refleja la transición de un activista común a una figura que moldearía la historia mundial. Es un vistazo raro a la juventud y la vida personal de un futuro dictador. Entre 1937 y 1938, jóvenes soldados nazis posan sobre motocicletas, proyectando una imagen de camaradería y disciplina militar. La fotografía refleja la propaganda del régimen, que buscaba mostrar fuerza, modernidad y lealtad desde temprana edad. Cada uniforme y gesto transmite la formación ideológica y física que el partido imponía a sus miembros. Es un vistazo inquietante a cómo la juventud fue preparada para servir a un régimen totalitario. A finales de 1889, esta es la última fotografía del emperador Dom Pedro II con su familia en Brasil, tomada poco antes del golpe militar del 15 de noviembre que pondría fin a la monarquía. La imagen refleja un instante de intimidad y tranquilidad familiar antes de que la historia cambiara radicalmente. Es un testimonio visual de la transición de un imperio hacia la república. Si te fascinan las fotos históricas y los momentos que cambiaron el rumbo del mundo, suscríbete y no te pierdas más secretos del pasado revelados en imágenes únicas.